Hola, hola, qué bien que estés de nuevo acá. Vamos a seguir un poco, aprendiendo un poco sobre los conceptos necesarios para JavaScript que nos servirán para hacer páginas más interactivas más adelante. Bueno, crearé una carpeta acá para el ejemplo de este video y los conceptos que discutiremos. Los conceptos que discutiremos en este video son los tipos de datos de variable. Lo mencionamos un poco en el video anterior. Eh, Crearemos siempre nuestro archivo index.html y le crearemos la estructura básica. En la estructura y añadiremos, como lo vimos en el video pasado, un archivo JavaScript y las razones, y lo añadiremos justo antes de que termine el body. Las razones ya las hemos mencionado y pues nada, lo guardaremos siempre en la estructura de carpetas JS y le pondremos el nombre de script.js. Bueno, creamos la estructura, creamos el archivo script.js y hoy sí, nos podemos concentrar en los tipos de datos. Esencialmente, habíamos dicho que teníamos las variables de tipo número, los tipos de datos número. Estos en este tipo incluye los enteros y también los reales. También tenemos las variables de tipo cadena. Hola. También tenemos los arreglos. Los arreglos se declaran o se inicializan de la siguiente manera. Igual abrimos corchetes y dentro de los corchetes los valores que queramos. Valor 1, valor 2, valor 2, coma, valor 3. Siempre terminamos con punto y coma en las instrucciones. Y también tenemos los booleanos. Boolean. En este caso le pondremos true. Y uno más, y quizás el más importante o el menos común, sería los tipos o los objetos, ¿sí? Entonces siempre se declaran de la misma manera, var objeto, y si queremos definir un objeto abrimos llaves, el nombre de la propiedad, por ejemplo primer nombre, dos puntos, el valor, dos puntos el valor, coma, siguiente propiedad, por ejemplo primer apellido, y pues el valor, ¿no? Estos son los 1, 2, 3, 4, 5 tipos de datos que conocemos en JavaScript. Tipo de dato numérico, tipo de dato cadena, los arreglos, los booleanos y los objetos. Bueno, mostraremos los valores de cada uno con console.log y veremos algunas diferencias en la forma de mostrarlos. Por ejemplo, bueno, pondremos el número, los mostraremos todos, la cadena,
arreglos. Los arreglos, las variables booleanas. Y por último, pero no menos importante, el objeto. Ahora aquí ya lo tenemos guardado. Abrimos nuestro archivo para observar la forma de mostrar estos valores en consola. Como pueden ver, en mi caso los números se muestran en color azul, las cadenas pues en color blanco, los arreglos se muestran como arreglos porque se indican en este corchete y además una lista desplegable donde podemos observar valor por valor, posición por posición y además su propiedad length, que es el tamaño del arreglo. Ya veremos cómo usar esas propiedades más adelante. Los valores booleanos se muestran en azul y los objetos se muestran con la palabra object y una lista de propiedades. Bueno, aprenderemos a utilizar en este momento los arreglos y los objetos. Ya hemos utilizado las variables numéricas, las cadenas y pues las booleanas son sencillas. Boolean, booleana, booleana igual a false, por ejemplo. O también podremos hacer cosas como log booleana, la negación de booleana, es decir, negar el valor de una variable de tipo boolean. Guardamos, recargamos y podemos ver true. Claro, borremos esta línea y podremos ver cómo podemos en el log, permítame, he escrito mal el nombre, aquí está. Podremos ver en el log cómo hemos negado el valor de la variable. En el error anterior podrás haber notado que aquí está booleana y no está la palabra par adelante de ella para declararla. En JavaScript, cuando tú utilizas una variable y no ha sido declarada, esta automáticamente se declara. Entonces, ten cuidado mucho con tus habilidades de tipeo y para que no te equivoques y no tengas problemas a la hora de realizar tu código. Ya que sabemos los tipos de variables que tenemos en JavaScript, ya hemos aprendido a utilizar los números, cadenas y booleanos. Para acceder a un elemento de un arreglo, basta con el nombre de la variable que contiene el arreglo, corchetes y la posición. Para acceder a una propiedad de un objeto, basta con el nombre del objeto, el nombre de la variable que guarda el objeto, punto el nombre de la propiedad. Como podemos ver, guardamos, hacemos una recarga y ya tenemos valor 1, que es la posición 0, los arreglos empiezan a contar en 0 y el nombre de la propiedad. También podemos acceder a un objeto según un índice, es decir, la posición 1 y obtendremos ok, recordado mal, no hagan caso a lo que he dicho, he recordado mal sobre eso, ¿no? Bueno, quedémonos con que para acceder al contenido de un arreglo a las posiciones se hace con corchetes y la posición contando desde 0, y para acceder a un objeto se hace simplemente punto el nombre de la propiedad. Bueno, ahora haremos una operación entre un número y una cadena.
La operación que haremos, var, por ejemplo, x igual a número más cadena, y lo mostraremos, ¿no? Veremos que, bueno, ahorita lo que queremos analizar es qué pasa si yo mezclo diferentes tipos de datos. He mezclado un número con una cadena y con un operador más. ¿Qué hará esto? ¿Dará error? ¿No dará operación? ¿Qué hará? ¿No? Entonces, guardamos igual. Como podemos ver, la respuesta es una concatenación. Si existe, si existe una cadena en la operación, los resultados numéricos de otras operaciones se le concatenan. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el resultado de la siguiente operación. En lugar de poner esto, pongamos 10 más número más cadena. Obtendremos 20.2 hola. Guardamos, recargamos y es lo que obtenemos, 20.2 hola. Es decir, este lenguaje es interpretado de izquierda a derecha. Empieza a leerse de acá 10, encuentra un 10 y después un número, entonces como es una operación de suma y pues se puede realizar porque no hay ningún otro operador, realiza esta suma y después concatena. Es un cuidado bastante importante que hay que tener. Esto no importa si se hace así, se escribe así o se escribe al contrario, ¿no? Cadena más 10 más número y el resultado será hola 20.2. Guardamos, cargamos y acá tenemos hola. Perdón, bueno, hemos visto cómo cadena ha concatenado con 10 y esto forma una cadena hola, espacio, que está acá, 10 más el 10.2. Si queremos hacer que esto se sume, bastaría con encerrarlo entre paréntesis. Y pues recargamos y ahí tenemos hola 20.2. Es un dato a tener en cuenta a la hora de realizar nuestros códigos porque podría alterarnos o darnos respuesta que no deseamos. Bueno, podemos proseguir también, podemos hablar sobre el tipeo de datos en JavaScript. El tipeo de datos en JavaScript es débil, es decir, una variable puede cambiar fácilmente de tipo. Si nosotros declaramos una variable z cualquiera, e inmediatamente al declararla, a ella se le define con el valor undefined, ¿sí? Cuando le asignas o nosotros le asignamos un valor, por ejemplo, cuando nosotros le asignamos y le declaramos un valor, la variable le podemos cambiar el tipo de dato. Por ejemplo, var z igual a 5, ahora z es de tipo numérico. Después de esto, podemos redeclarar z y asignarle el tipo cadena. Y JavaScript no tendrá ningún problema con esto, pues es de tipeo débil, ¿sí? Entonces, si mostramos los valores de z en cada uno de los momentos, acá y acá, podemos observar cómo la interpretación de este código no tiene ningún problema. El valor undefined, como hemos dicho,
Cuando z no tiene nada, es undefined, que creo que lo escribí mal. Define. 5, pues cuando es 5. Y cadena cuando se le declara como cadena. Podemos probar la diferencia entre hacer esto y quitarle la palabra bar. Cargamos y como ven el comportamiento es el mismo. En JavaScript no es realmente necesario escribir la palabra var para declarar una variable, puesto que al cambiar de tipo o al no existir y utilizarse, se declara y se establecen del tipo que se le está asignando. También podemos seguir hablando sobre las variables numéricas. Las variables numéricas se pueden escribir de forma exponencial, es decir, var número de forma exponencial va a ser igual a 12e5, que equivale a decir 12 por 10 elevado a la quinta. Aquí podemos mostrar el valor de esta operación, de este número, y lo podemos ver en consola. Es este número, que sería 1.200.000, no, espérame, sería 1000. Ok. Entonces podemos escribirlos de forma exponencial. También podemos escribir los números sin decimales, como ya lo han visto, o con decimales, un punto cero, ¿no? Ahora recargamos y ya tenemos, como ven, el mismo 5. No afecta si es punto cero o simplemente 5. Bueno, ya habíamos hablado un poco sobre las variables booleanas. La variable booleana puede tener true o también puede tener el valor de false, escrito false. Nada más, los arrays. En este momento estamos acostumbrados, si eres programador, a mantener un solo tipo de datos. En un array, aquí podríamos, como hemos visto que JavaScript es de tipeo suave, mezclar los tipos de datos. Y no tendríamos ningún tipo de problema. Guardamos, mostramos y ya podemos ver cómo acá en consola nos muestra un arreglo de diferentes tipos de datos. Y pues si nosotros, como podrás haber visto, JavaScript tiene un tipeo débil y eso puede generar un problema. En algún momento podríamos necesitar saber el tipo de dato de una variable. Para poder hacer esto existe type of, que nos devuelve el tipo de dato de un valor que se le ponga. Por ejemplo, lo utilizaremos para mostrar los tipos de datos de las variables que teníamos al principio. Log type of número, y haremos esto para las otras tres variables que no recuerdo cómo se llaman: cadena, arreglos y para el objeto. Guardamos, recargamos y podremos ver. El primer tipo es número, el otro es string. Tendremos un objeto para los arreglos de tipo object. Y es de notar, hay que notar que para
los arreglos se clasifica como tipo object, ¿no? Y los objetos, pues como tal, objetos. Algo importante que hay que tener en cuenta es que en JavaScript existe una diferencia en el concepto de null. Null es realmente algo que no existe, totalmente que no existe. Esto es solamente para no existe. En otros lenguajes se maneja para indicar que no hay valor en una variable, pero acá, si una variable no tiene valor, el tipo de dato o se establece en undefined y además su valor al acceder y querer obtener el valor se retorna siempre undefined, a diferencia de null, ¿no? Acá vamos a poner null y recargamos y como podemos ver, permítame, sería null. Recargamos y podremos ver que cuando una variable no tiene asignado un valor, se clasifica como undefined, de tipo undefined acá, y el tipo y el nulo se clasifica como un objeto. Bueno, por ejemplo, hay que también tener cuidado como cuando hacemos lo siguiente: var cadena igual a vacío, igual a la cadena nula. Cuando nosotros preguntemos por el tipo de dato, type of de cadena, la respuesta será string y no defined, es decir, porque ya contiene el valor de una cadena nula, ¿no? No hay que confundir una cadena nula con un sin valor, ¿no? Y bueno, algo más que hay que entender es que a la hora, cuando queramos comparar null, con undefined, obtendremos como respuesta, cuando queramos comparar de manera estricta, es decir, que sean iguales y ya que además sean del mismo tipo, eso significa el triple igual, esto nos retornará falso. Pero cuando comparemos simplemente que sean iguales en su contenido, esto nos retornará verdadero, ¿sí? Verdadero, es decir, true. Cortamos y acá tenemos falso y true. Ojo, es de tener cuidado, no he mencionado antes estos dos operadores. Para que entiendan lo que estoy diciendo, haré un ejemplo antes para que puedan observarlo, ¿no? 16, tú sabes que realmente no es igual a la cadena que contiene 16. Entonces, acá con el triple igual obtendremos falso, pero si lo utilizamos con el doble igual, que solamente compara el contenido, es decir, 16 sí será igual a la cadena 16. Aquí obtendremos true. Los pondré al final para no confundirlos. Acá al final. Recargamos. Como podrán observar, false y true. Tal y como lo hemos entendido. Este triple igual compara contenido y tipos y este doble igual solo compara el contenido. Eso ha sido todo por este video. Te espero en el siguiente
y que se pondrá más interesante, ya pondremos a interactuar y a cambiar cosas en el documento HTML.